Shabbat Shalom, mis estimados hermanos. Yahweh les bendiga rica y poderosamente en esta mañana. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial por darnos vida y la ocasión para estar juntos en este lugar y espacio en el tiempo llamado Shabbat, para que podamos compartir y experimentar de las ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial decretadas en este día. Hoy es día 20 de junio de 2020. Quiere decir que estamos en la visión perfecta para este día de Shabbat. Gracias al Padre Celestial. Y hoy pues quiero saludarles de una manera muy afectiva, fraternal, enviarles un fuerte abrazo desde Caracas, Venezuela. Estoy aquí para compartir con ustedes el tema de las Sagradas Escrituras, el mensaje que quiero traerles hoy, y pues quiero pasar seguidamente a ese punto y invitarles a que tomemos lectura de la Escritura para poner el fundamento de lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy quiero hablar de un tema titulado Unidos por el llamamiento. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8 y versículo 28. Espero que allí lo estén viendo en pantalla. Romanos 8, 28. Aquí tienen Unidos por el llamamiento. Es el tema de hoy, el título que le he puesto al tema de hoy. Y dice la escritura, Romanos 8, 28, según la versión israelita nazarena, de la manera siguiente. Sabemos que Yahweh hace que todas las cosas contribuyan al bien de los que lo aman, de los llamados conforme a su propósito. De los llamados conforme a su propósito. Vamos a continuación a orar a nuestro Padre Celestial por este momento y para presentarle al Padre esta oportunidad en la cual me corresponde traer este mensaje, el que me dirija a lo que he de decir hoy, ya que no pretendo hablar mis propias palabras, sino ser un vocero, un portavoz mediante su espíritu de santidad. Entonces vamos a orar para que eso pueda ser así y sea entonces el Padre en mí actuando para traer esta. Te damos gracias en el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado, el Mesías Yahoshua, nuestro Maestro, y al momento de disponerme, Padre, a presentar este tema a mis hermanos, pues yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Yahoshua que seas tú tomando el control de mi vida, pueda hablar hoy, sea bajo la dirección, bajo la guía de tu Espíritu de Santo, ese poder que obra en nosotros para hacer lo bueno. Así que permíteme hablar lo bueno hoy a mis hermanos. Esta es una comunidad, esta es una familia a la cual y por eso queremos su bien, queremos su bienestar, su beneficio. Y lo que hoy quiero hablar, quiero que sea para la edificación de este cuerpo, de esta asamblea. En el nombre del Mesías Josué, te lo pido y te doy gracias. Aleluya, amén y amén. Bien, unidos por el llamamiento. El texto que acabamos de leer nos dice claramente que hay unos llamados conforme a su propósito. Yahweh ha llamado a muchos conforme a su propósito. Todos sabemos, estimados hermanos, que ese propósito es el plan de redención de Yahweh para la humanidad. Y hemos sido llamados con el propósito original de la redención, de la salvación, de ser liberados de la caída de la humanidad, de la caída del hombre en el pecado y por ende en la muerte, y el plan del Padre Celestial, que es traernos a la vida. Todo ese propósito está dentro, después de lo que dice acá. Sabemos que Yahweh hace todas las cosas, o que todas las contribuyan al bien de los que lo aman, de los llamados conforme a su propósito. Entonces, el llamamiento es el tema central de el día de hoy. Ese llamamiento que hemos recibido, Yahoshua nos ha llamado, así como ha llamado a todos sus discípulos.
En Marcos capítulo 1 y versículo 17 se nos muestra un modelo de llamamiento. Josué les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Este fue el llamamiento que recibieron los discípulos, a los cuales luego se les llamó apóstoles. Y a Josué los llamó diciéndoles, vengan, síganme. Dice en Marcos 1:18 que ellos enseguida dejaron sus redes y lo siguieron. Ellos dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. De la misma manera, nosotros también hemos dejado muchas cosas que estábamos haciendo para ir por su llamamiento que hemos recibido. De distintas maneras, de distintas formas, nosotros hemos sido llamados también así por el Maestro, por su palabra, y hemos atendido al llamamiento. Damos gracias al Padre Celestial por los que hemos podido escuchar su llamamiento, atenderlo, dejar lo que estábamos haciendo, dejar nuestra pasada manera de vivir y venir entonces a atender al llamamiento. Ese llamamiento, mis estimados hermanos, entonces, como lo leímos desde un principio en Romanos 8:28, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del llamamiento? Bueno, dentro del propósito del llamamiento, que es amplio, podemos encontrar que en Juan 15:16 nos dice que hemos sido llamados para dar fruto. Dice Juan 15:16, yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y produzcan fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Entonces, aquí dice claramente que para que vayan y produzcan fruto. Nosotros estamos llamados entonces, estimados hermanos, todos los llamados por Yahweh, estamos llamados a dar fruto. Hay un fruto que es el fruto digno del arrepentimiento, lo que tiene que ver con nuestras acciones, con nuestras obras, con nuestra regeneración, nuestra nueva manera de vivir. Ese es un tipo de fruto que tenemos que dar, pero en este caso estamos hablando de un fruto que tiene que ver con la viña del Padre, con la obra, con la proclamación del mensaje, del evangelio, del reino, para que produzcamos mucho fruto, para que ese llamamiento que hemos recibido lo reciban otros y para que esto sea como una semilla que sembramos en tierra para multiplicarlo en esas distintos tipos de terreno que hay en este mundo, que representa el corazón, la vida del hombre que recibe el mensaje, para que entonces el mensaje alcance a muchos y la tierra en la cual sembramos esa semilla, que es la palabra de Yahweh, que dice la Escritura que no vuelve atrás vacía, sino que ella da fruto, cumple el propósito para aquello por la cual o para lo cual ha sido enviada. Creemos en eso y estamos llamados entonces a ir y producir fruto y que ese fruto permanezca. Sobre todo es importante esto, lo vamos a ver en el transcurso del desarrollo del tema de hoy, que es importante que el fruto permanezca. Y esto lo haremos con el apoyo del Padre Celestial, porque dice que a fin de que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre del Mesías Josué, Él lo conceda. O sea, que decir que contamos con esa ayuda de poder pedir al Padre y que Él nos conceda lo que necesitamos para cumplir este propósito de llevar frutos. Llevar frutos, bendito sea el nombre de Yahweh. Muy bien, también este fruto, para que nosotros cumplamos el propósito de llevar fruto, Yahweh ha establecido a los suyos, a sus siervos, a sus hijos, a los creyentes, les ha concedido regalos, unos regalos, conocidos como dones u oficios ministeriales. Estos regalos están revelados en Efesios capítulo 4, la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos 8 y versículos 11 al 12. El versículo 8 dice así: por esto, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres, son regalos a los hombres. Y desde versículos 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos enviados, a otros profetas, a otros proclamadores de la buena noticia, conocidos como evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los consagrados para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo del Mashiach. Aquí estamos viendo entonces el contexto de la obra en la cual hay que dar fruto. Yahweh ha establecido entonces, ha dado a los hombres que él ha llamado, lógicamente, unos regalos, y le ha dado a Yahoshua la facultad de que él mismo constituya a unos definidos como enviados. Ya vimos en el registro del libro del Evangelio según Marcos cómo Yahoshua hizo el llamado a sus discípulos diciéndoles síganme, y a estos luego los llamó enviados, mejor conocidos como apóstoles, y a otros pues los define como profetas, a otros como evangelistas o proclamadores de la buena noticia, a otros pastores y maestros, como me ha tocado a mí, en mi caso, humildemente, recibir ese llamamiento. Y todo esto con propósito, hermano. El propósito de estos dones u oficios ministeriales, de estos regalos, es a fin de capacitar a los consagrados para la obra del ministerio. Fíjese entonces que está hablando de unos dones ministeriales. Recordemos que ministerio es sinónimo de servicio. El fruto que debemos dar, lo debemos dar a través del servicio. La abodá a Yahweh se traduce como, se entiende como servir. Eso que regularmente nosotros decimos adoración, desde la perspectiva de la lengua hebrea, se entiende como servicio. En la lengua hebrea o en la mente hebrea, adorar es más servir que otra cosa, pues que nosotros entendemos adoración también desde otras perspectivas, como lo es venir delante de su presencia, presentar sacrificios espirituales, cánticos, postrarnos delante de él. Eso también es adoración, pero en prioridad la palabra abodá significa es servir, servicio a nuestro Padre Celestial. Entonces el ministerio es servicio, y hay un ministerio. Todos los creyentes hemos recibido un ministerio. La asamblea de Yahweh, la asamblea nazarena, ha recibido un ministerio, un servicio. Todos tenemos eso, y ese servicio consiste en ser testigos de su palabra, testigos del testimonio, valga la redundancia, que dan los enviados que vieron al Mesías resucitado y que son testigos, fueron testigos presenciales de esto, que dan testimonio de que es el Mesías, y nosotros que hemos creído en él, en Yahoshua el Mesías, por la palabra de ellos, también estamos llamados a dar testimonio, a proclamar la buena noticia. Entonces la asamblea en general, en su conjunto, cada uno en particular, está llamado a ser un proclamador del mensaje de la buena noticia. Pero además de eso, de entre todos los discípulos del Mesías Yahoshua, él ha capacitado a algunos para la obra del ministerio, que es a través de dones u oficios ministeriales para la edificación del cuerpo del Mashiach. Es decir, hay algunos que han sido capacitados para preparar al resto de los creyentes para entonces participemos en la proclamación del mensaje. Así funciona esto. Unos son puestos para enseñar, otros para aprender y llevar juntos entonces la obra, el mensaje, la proclamación. En esto consiste el ministerio de la asamblea, el ministerio de proclamación, en hacer la obra de proclamación del mensaje. Eso pues tiene que ver entonces con el propósito del Padre Celestial, y nos capacita misericordia para que nosotros lo podamos hacer. Quiere decir que no tenemos excusa, hermanos. No podemos decir que no sabemos, que tenemos algún impedimento. Tenemos las herramientas, tenemos los dones y los regalos. Recuerdo ahora mismo al Moré Hizkiyahu, que siempre decía que los hombres que ejercemos el ministerio en la asamblea, los que hemos sido capacitados para ejercer estos oficios ministeriales, somos regalos para la asamblea. Entonces, bueno, así a muchos hombres Yahweh ha llamado, muchos hombres han sido llamados por Elohim. Vamos a ver, fíjense, algunos ejemplos de llamamiento o de hombres llamados por Elohim en las Escrituras, y vamos a partir de donde yo siempre digo que debemos partir, donde comienza todo este proyecto de redención, donde comienza a tomar forma, donde está la raíz
de este proyecto de redención que yo llamo el proyecto Mashiach y que no es en otro lugar ni con otra persona que no sea Abraham. Recordemos que su nombre era Abraham antes de que fuera cambiado a Abraham. Y en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, ahí está el registro de llamamiento recibido por Abraham. Génesis 12, 1, 3, 1 al, dice así: Yahweh le dijo a Abraham: sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Ahí está el llamamiento. Sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre hacia la tierra que yo te mostraré. Y el propósito por el cual Abraham recibe este llamamiento es la palabra que Yahweh le dice: haré de ti una nación grande. Entonces fue llamado para constituir una nación grande por voluntad del Padre Celestial. Entre otros, también encontramos a José o Yosef, el hijo de Jacob, donde también fue llamado por Yahweh, puesto por Yahweh para cumplir propósito. Encontramos el registro de esto en Génesis capítulo 37, versículos 5 al 11. Dice la escritura así: una vez Yosef tuvo un sueño que les contó a sus hermanos y ellos lo odiaron aún más. Les dijo: oigan este sueño que tuve. Nosotros estábamos atando manojos en el campo cuando de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho. Entonces los manojos de ustedes se reunieron alrededor del mío y se postraron. Sus hermanos respondieron: ¿quiere decir que vas a reinar sobre nosotros? ¿Que vas a tener dominio sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por lo que decía sobre sus sueños. Tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo: miren, he tenido otro sueño, y esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. Y cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo regañó y le dijo: ¿qué clase de sueño es ese que has tenido? ¿Es que vamos a venir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos hacia el suelo delante de ti? Así que sus hermanos se enojaron con él y su padre se quedó pensando en el asunto. Bueno, yo siempre digo aquí que no sé en verdad cuál era la actitud con la que Yosef contaba los sueños, pero la verdad es que esto producía en sus hermanos desprecio, producía rechazo. Yo no sé si Yosef contaba esto con jactancia o algo por el estilo, cuál era el espíritu con el que Yosef compartía eso, pero sabiendo que sus hermanos a sus hermanos le molestaba que le contara, él seguía contándole los sueños y ellos le tomaron animadversión por causa de esto, ¿no? A diferencia de su padre que, aunque lo regañó, dice aquí, se quedó pensando en el asunto. No hay un llamamiento como tal en estas palabras, pero sí lo que vemos es que Yosef podríamos llamarlo el soñador. Yosef tenía una cualidad que era que tenía sueños. Yahweh trataba con él a través de sueños y también podía interpretar los sueños, saber el significado de los sueños suyos y los sueños ajenos. Entonces tenía esa revelación. Y en este pasaje que hemos colocado aquí podemos encontrar el propósito para el cual fue elegido Yosef. Y es en las palabras que le dicen sus hermanos: vas a reinar sobre nosotros. Ellos están haciendo una pregunta, pero están de alguna manera dando revelación de cuál era la posición que iba a tener Yosef, no solamente para con ellos, sino para con una nación, como sabemos que ocurrió en el caso de Yosef en Egipto, que fue colocado en una posición de autoridad como segundo en el mando. Nadie estaba por encima de él, a excepción del faraón, y fue grande Yosef en Egipto, y fue bendición no solamente para Egipto, sino para otras naciones y para su pueblo Israel. Además de Yosef, también encontramos a otro hombre llamado por Elohim, el cual es Moisés, Moshe, el hombre más emblemático dentro de la historia, pues, del pueblo israelita, apartando a Yahoshua, lógicamente.
Para el pueblo judío, Moshe es el personaje más relevante de todos. Y el llamamiento de Moshe lo encontramos registrado en el libro de Éxodo. Entre ellos el versículo 4 y el versículo 10 nos muestran. El 4 dice: cuando Yahweh vio que venía a mirar, Elohim lo llamó desde el arbusto: Moshe, Moshe. Él respondió: aquí estoy. Y el versículo 10 dice: por lo tanto ven, que te voy a enviar donde el faraón, y tú libertarás a mi pueblo, los israelitas, a mi pueblo, los israelitas de Misraim, es decir, de Egipto. Aquí vemos entonces el llamamiento. Dice que Moshe vio una zarza, un arbusto que estaba encendido en fuego, pero la llama no lo consumía. Y le llamó la atención, se acercó a mirar, y cuando se acercó a mirar, escuchó una voz que le llamó por su nombre: Moshe, Moshe. Y así, pues, recibió un llamado especial. Muchos, pues, han recibido llamados así especiales. A muchos Yahweh los ha llamado por su nombre, a otros de otras maneras distintas, pero todos, de la multiforme gracia de Yahweh, hemos recibido el llamamiento. Y en este caso, el propósito del llamamiento de Moshe fue con las palabras, o según las palabras que Yahweh le dijo: tú libertarás a mi pueblo. Lo llamó para ser un libertador para el pueblo de Israel. Luego de Moshe encontramos también a un personaje como lo fue Josué o Yahoshua, su sucesor, aquel que tomó su lugar para completar la obra que Moshe inició. Yahoshua recibió ese llamamiento, y esto lo vemos registrado en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 1 al 2 y el versículo 5 también. Dice allí, versículo 1: después de la muerte de Moshe, el servidor de Yahweh, Yahweh le dijo a Yahoshua, hijo de Nun, asistente de Moshe: mi servidor Moshe está muerto. Prepárate para cruzar el Jordán junto con todo este pueblo hacia la tierra que les estoy dando a los israelitas. Y el versículo 5 dice: nadie podrá hacerte resistencia mientras vivas. Como estuve con Moshe, así estaré contigo. No te fallaré ni te abandonaré. Un llamado especial recibió Yahoshua, el hijo de Nun, que había sido ayudante de Moshe durante todo su ministerio, durante todo su servicio a Yahweh, y que ahora recibía entonces la transferencia del llamamiento, del propósito. Y el propósito que le tocó a Yahoshua fue introducir al pueblo en la tierra de Canaán, cruzar el Jordán, el río conocido como el Jordán, junto con todo el pueblo de Israel, los que sobrevivieron al proceso de estar dando vueltas por el desierto por causa de la desobediencia, como conocemos la historia, y luego aquella generación nueva que sobrevivió. Los hijos de los rebeldes, aquellos que estuvieron en el desierto, que murieron en el desierto, fueron los que entraron de la mano de Yahoshua a la tierra de Canaán, o mejor conocido como Canaán. Allí entonces se nos muestra el propósito por el cual fue llamado Yahoshua. Seguidamente encontramos otro hombre llamado por Yahweh, y este hombre fue el profeta Samuel, Shemuel. Este llamamiento está registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 4, también el versículo 10 al 12, y luego también en el capítulo versículo 19, y en el capítulo 7 y versículo 15. Aquí tenemos estos textos en pantalla. Yo espero que usted lo pueda ver allí. Yo sé que este programa con el que hago el video coloca la cámara sobre el escrito que está compartido en pantalla, pues, y dificulta que se pueda ver el contenido de lo que se está compartiendo. No puedo hacer otra cosa, lamentablemente es así. Y bueno, trato de colocar en la parte de arriba para que puedan ver el texto que tengo en pantalla. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Yo acostumbro, hermanos, a lo que es Samuel, Crónicas, llamarlos así: primero de Samuel o primer libro de Samuel, primero de Crónicas o segundo de Crónicas.
porque son libros, no son cartas. Entonces, regularmente se acostumbra a decir primera de Samuel o primera de Crónicas, pero estas no son cartas, estos son registros de libros, rollos que pues lo más apropiado, considero yo, es llamarles primero, segundo de Samuel o de Crónicas. Bueno, eso es solamente un detallito, un paréntesis en lo que estamos hablando. Pero estamos hablando entonces del llamamiento de Shemuel. Versículo 4 del primer libro de Samuel, en el capítulo 3, dice así: Yahweh llamó a Shemuel y éste respondió: voy. El versículo 10 al 12 dice: Yahweh vino y se paró allí y llamó como antes: Shemuel, Shemuel, otro más que fue llamado por su nombre. Y Shemuel contestó: habla, que tu servidor escucha. Miren esta hermosa narración y revelación de este llamamiento tan especial que recibió este hombre, Shemuel. Pudo hablar con Yahweh y que Yahweh le respondiera, escuchar su voz audible. ¡Qué maravilloso! Yo nunca he escuchado la voz audible de Yahweh. Hay quienes dicen que lo han escuchado. Bueno, él está vivo y sí puede hablar y pues, puede ser escuchado, pero bueno, yo no he vivido esa experiencia. Pero qué maravillosa debe haber sido la experiencia de Shemuel de haber escuchado esa voz y de responderle: aquí estoy, heme aquí, Hinení, Yahweh, aquí estoy, Yahweh. Habla, que tu siervo escucha, tu servidor escucha. Yahweh le dijo a Shemuel: voy a hacer en Israel algo que a todo el que oiga acerca de esto o de ello, le retiñirán los oídos. En ese día cumpliré contra Elí todo lo que hablé concerniente a su casa de principio a fin. Luego tenemos el versículo 19 de ese mismo capítulo 3 del primer libro de Shemuel, donde dice: Shemuel crecía y Yahweh estaba con él. No dejó sin cumplir ninguna de las predicciones de Shemuel. Shemuel pues fue llamado muy joven. Recordemos que su madre lo consagró desde niño con el sacerdote Elí, para que, como ella recibió este niño por un milagro de Yahweh, ya que ella era estéril y no podía tener hijos, entonces, bueno, recibió ese milagro del Padre porque ella lo pidió en oración. Yahweh le concedió su petición de su corazón, y ella ofreció entonces consagrar a este niño para el servicio, para el ministerio de Yahweh. Entonces dice que Shemuel crecía y que Yahweh estaba con él y le respaldaba en todas sus profecías, en sus predicciones. El capítulo 7 del primer libro de Shemuel y versículo 15 dice: Shemuel dirigió a Israel mientras vivió. De manera que el propósito que encontramos en el llamamiento de Shemuel era ser constituido como profeta, ser dado como profeta y juez sobre Israel. Profetizó, su palabra siempre fue respaldada por Yahweh, su profecía siempre fue verdadera, y además de eso Yahweh lo colocó como gobernante, como juez sobre Israel en aquellos días, en aquellos días en los que aún todavía no había comenzado la monarquía y que todavía estaban gobernando los jueces, la figura de los jueces sobre Israel. Recordemos que Shemuel fue el último de los jueces, del tiempo de los jueces en Israel, ya que a él fue a quien el pueblo le pidió que establecieran un rey, y se colocó como primer rey de la monarquía israelita a Saúl. Creo que todos conocemos esa historia. Entonces, además de todos estos hombres, tantos hombres llamados por Yahweh, pues nos encontramos una lista de ellos en la carta de Pablo a los, o bueno, digamos, dije de Pablo, pero aunque pareciera ser la carta de la ciencia cierta, si Pablo es el escritor de la carta a los hebreos, creo que el Morillo Yosef considera que sí, y a mí me parece también que la carta parece de Pablo. Pero bueno, vamos a decir el escritor a los hebreos, pues para estar de acuerdo con todos, los que dicen que sí, los que dicen que no, y los que dicen que no sé. En mi caso, no sé. Hebreos 11:32. El escritor de la carta a los hebreos, en el capítulo 11 y versículo 32, nos muestra una lista de héroes de la fe, llamados así, héroes de la fe. Dice: ¿qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gidón, de Barak, de Shinshón, de Yiftach, de David, de Shemuel, aunque de Shemuel hablamos,
y de los profetas. Pero eso es lo que dice el versículo 32, ¿verdad? Es decir, en este momento, hermanos, al igual como dice el texto, me faltaría el tiempo para hablar de todos los hombres que fueron llamados, para mostrar el llamamiento, para darle fundamento a la palabra que te estoy trayendo hoy, que es el llamamiento que hemos recibido, el propósito con el cual hemos sido llamados. En Hebreos 11, 33 al 34 encontramos el propósito para lo cual aquellos héroes de la fe fueron llamados, entre otras cosas, ¿no? Se nos muestran algunas cosas que ellos hicieron y que forman parte de ese propósito por el cual fueron llamados. Dice así, los versículos 33 y 34 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, dice: por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego y escaparon del filo de la espada. Un momento. Ok, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga ejércitos de extranjeros. Todas estas cosas fueron maravillas, proezas que hicieron los héroes de la fe y que forman parte de las cosas para las cuales estos fueron llamados. Entonces estamos hasta aquí claros en cuanto a lo que significa y la manera en que Yahweh ha hecho su llamamiento. Así como a estos grandes hombres de la Escritura, a ti y a mí, a nosotros, Yahweh también nos ha hecho un llamamiento. Y así como a ellos, también a nosotros, Yahweh nos ha dado algo que yo llamo la investidura ministerial. Una investidura, en especial a los que han sido capacitados para la obra en el ministerio. Tiene esto que ver con lo que ya dijimos acerca de los dones ministeriales. Los dones ministeriales vienen acompañados, constituyen una investidura ministerial para los llamados. Esto lo podemos ver en el ejemplo que tenemos acerca de del llamamiento de los enviados o apóstoles. Volvemos nuevamente al capítulo 3 de Marcos, del libro de Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 15. Dice: luego subió al monte, Yahoshua, y llamó consigo a los que él quiso. Fíjense que él quiso, a los que él quiso, y fueron con él los que él quiso. Ordenó a 12, a quienes nombró enviados o apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a proclamar y tener autoridad para echar fuera demonios. Fíjense que he resaltado aquí la palabra ordenó. Ordenó. Eso es lo que hoy hacemos. Es lo que se conoce como el ordenar ministros. ¿En qué constituye esto? Bueno, en esa elección, como lo hizo aquí Yahoshua, eligió a los que él quiso y los ordenó. Los ordenó significa los constituyó. Él mismo constituyó, dice Efesios 4, ¿verdad? Él mismo constituyó, ordenó. En este caso a 12. Fíjense que aquí un dato muy importante es que esto nos muestra que Yahoshua no tenía solamente 12 discípulos. Hay algunas personas, algunos hermanos que han entendido que Yahoshua tenía solamente 12 discípulos y con esos 12 discípulos, ese pequeño grupito, se ganaron al mundo con el mensaje de proclamación del reino. Bueno, realmente no tenía solo 12 discípulos. Yahoshua tenía muchos discípulos. De hecho, se convirtieron en miles luego de su partida, luego de su ascensión al cielo. Los discípulos en Israel eran miles ya para ese entonces, en los días de los apóstoles. Pero aquí, de entre todos los muchos discípulos que él tenía, él escogió y llamó a los que él quiso, y de esos entonces él ordenó a 12. Y a estos 12 los llamó enviados o apóstoles, y los constituyó para que estuvieran con él, es decir, una forma más cercana a él en su ministerio, en su servicio, en su abodá, y además les dio autoridad. Aquí es donde yo entiendo que hay una investidura ministerial. Al ser ordenados, constituidos, establecidos y al recibir una autoridad, una delegación de autoridad,
en este caso para echar fuera demonios y para hacer cosas maravillosas, como vemos en el registro del libro de los Hechos que hacían los apóstoles, pues esto yo lo entiendo como una investidura. Han sido investidos de poder, han sido investidos de autoridad para cumplir con el ministerio de proclamar el mensaje del reino. Esto también se entiende como la unción que recibe el que es ordenado, el que es puesto en función de ejercer un oficio ministerial. En Hechos, capítulo 10 y versículo 38, se nos dice lo siguiente: me refiero a Yahoshua de Nazaret, al que Yahweh ungió con espíritu de santidad y con poder, y anduvo haciendo bienes por todas partes y curando a todos los oprimidos por el acusador, porque Elohim estaba con él. Así como Yahoshua fue ungido, aquí vemos entonces la unción que tiene que ver con la investidura ministerial, que tiene que ver con el don u oficio ministerial, y que consiste en esa capacidad, en esa llenura del Espíritu de Santidad que da poder para hacer bienes por todas partes, los estuvo haciendo Yahoshua, para curar a todos los oprimidos por el acusador, o sea, liberar de los demonios, liberar de las enfermedades, liberar al hombre de las obras del conocido como diablo, del acusador, del Satán, y esto por causa de el acompañamiento de Elohim con nosotros. Elohim Yahweh estaba con Yahoshua para que él hiciera todas estas cosas. No lo hacía porque era por sí mismo, sino porque el Padre habitaba en él y le dio la plenitud de la llenura del Espíritu de Santidad, y él estuvo haciendo bienes, es decir, hechos portentosos, maravillosos, mejor conocido como milagros, por todas partes. En el libro de Yohanan se nos dice que no se pudo escribir todas las cosas que él hizo porque no cabrían los libros en el mundo, ¿verdad? Lógicamente que es una exageración lo que está mostrándonos el libro, pero nos trata de decir que fue mucho, pues, lo que Yahoshua hizo y no quedó registrado, no quedó escrito. También en Mateo capítulo 10 y versículo 1 dice: entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo mismo dice en Lucas 9:1, después de reunir a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Es decir, la unción, la investidura ministerial capacitaba y capacita hoy a los hombres llamados por Yahweh para ejercer la obra de proclamación, de poder y de autoridad para echar fuera demonios, para hacer cosas maravillosas y para que el mensaje llegue y la palabra dé fruto. Recordemos lo que dijimos al principio. El propósito del llamamiento es para que vayamos y produzcamos mucho fruto y para que ese fruto permanezca. Otra cosa que vemos también relacionada con la investidura ministerial es que se da el caso en el que Yahweh a los que llamó a través de Yahoshua, por ejemplo, les hizo una costumbre hebrea que vemos en Yahoshua, que es la de cambiar el nombre. Un cambio de nombre le es dado al hombre cuando es llamado por Yahweh para un propósito específico. En Juan 1:42, por ejemplo, nos dice: él lo llevó a Yahoshua y al verlo, Yahoshua le dijo: tú eres Simón, hijo de Johanán, tú te llamarás Kefá, que significa piedra. Este es el llamamiento de Kefá, el llamamiento de Pedro, quien se llamaba en realidad era Simón, y que luego su nombre fue cambiado a Kefá y Pedro. Este hombre fue traído por su propio hermano delante de Yahoshua, y Yahoshua pues de inmediato lo llamó y le puso un nombre nuevo. Yahoshua no solo vio que era Pedro, o no solo vio quién era Pedro, sino que quién llegaría a ser. Por eso le asignó un nuevo nombre. En arameo Kefá, en griego Pedro. Este nombre significa en ambas lenguas una roca. Pedro llegó a ser una roca en los días de la asamblea primitiva. No la roca angular,
no el fundamento de la asamblea, como erróneamente ha dicho la Iglesia Cristiana Católica, sino una piedra, un fundamento. Fue el primero de los apóstoles que estuvo como cabeza de la asamblea para echar fundamentos de la fe. En ese sentido, Pedro fue una roca en los días de la asamblea primitiva, según nos relata el libro de los Hechos. Al dar a Simón un nuevo nombre, Yahoshua proyecta proféticamente un cambio en su carácter y un sentido de propósito. Volvemos de nuevo con el tema de propósito del llamamiento, un nuevo nombre. Quizás usted que me escucha también ha vivido la experiencia de un nuevo nombre, un cambio. Esto no significa que se borra el nombre que tenemos. Esto no significa que Simón dejó de llamarse Simón. Significa que ahora, además de su nombre Simón, se le otorgó un nombre nuevo con sentido de propósito, con proyección profética, el cual sería Kefá o Pedro. Asimismo, en mi caso, fíjense, yo estuve esperando y buscando en Yahweh, dentro de su propósito, de su llamamiento, un nombre que proyectara proféticamente mi ministerio. Y hoy, pues, yo les he dado a conocer a ustedes ese nombre, que hasta ahora para muchos es desconocido, pero que yo lo recibí hace mucho tiempo, muchos años atrás, y este nombre es Yahdiel, un nombre que significa Elohim une o Elohim unirá, dependiendo del tiempo en el que se utilice esta palabra. Bueno, el Moré Yosef nos podrá explicar mejor en cuanto a esto. Recuerden que yo no soy experto en el hebreo, pero he visto que se utiliza esta palabra, este nombre Yahdiel, en dos tiempos. En el presente, Yahweh une, como en el futuro, o Elohim une y Elohim unirá. Pues ese nombre proyecta proféticamente mi visión dentro del ministerio. Yo quiero ser, y de hecho siento que soy, un punto de encuentro, un instrumento de unificación, de llamado a la concordia, de llamado al entendimiento, de romper las barreras de separación, de buscar la buena relación entre todos. Trato de ser así, por eso yo no entro en debates ni en contiendas, y respeto lo que cree cada quien y lo que dice cada quien, aunque no comparta, soy claro, soy firme. Cuando no comparto una cosa, cuando no estoy de acuerdo con algo que dice alguien o que enseña alguien, pues simplemente soy franco, lo digo, y no lo comparto, pero lo respeto, pues, y trato de mantener esa buena relación con todos. De hecho, yo no rechazo a nadie, aunque yo mismo sea rechazado por ellos. Yo sigo llamando a mucha gente que me rechaza hermanos y sigo tratando de mantener una buena relación con ellos. Eso es la visión que está dentro de mi nombre, Yahdiel, y espero que Elohim una a mí en el servicio, en el ministerio, a muchos. Y ese es el proyecto Yahweh Ben. Eso es lo que está dentro del proyecto Yahweh Ben, Asamblea de Yahweh en Venezuela. Ese es el llamado que está en ese nombre, Yahweh Ben. En Venezuela esperamos que Yahweh haga esa obra maravillosa, y estoy ahí pues para ser un instrumento de unidad, de unificación. Yahweh sea haciendo su obra en mí y en nosotros. Muy bien. Todo este llamamiento, toda esta investidura, todo este propósito, toda esta obra de Yahweh nos coloca a todos juntos, nos une. Recuerden que estamos hablando de unidos por el llamamiento. El llamamiento nos ha reunido, el llamamiento nos ha juntado, nos ha unido. Y esa unidad, ese encuentro, usted ha sido llamado de donde usted se encontraba y todos hemos venido a dar en el mismo punto, aquí. En este caso nosotros estamos reunidos en la Asamblea de Yahweh Internacional. Estamos reunidos dentro del contexto de una comunidad que se define con el nombre Asamblea de Yahweh Internacional Ayin. Recuerden que es Ayin, no Ayin, Ayin. Entonces, en esta comunidad estamos reunidos. Y eso ha creado, o eso crea, estimados hermanos, una relación ministerial. Es decir, el llamamiento que reciben todos los creyentes crea entre ellos una relación ministerial. Lo podemos ver en Mateo 23:8.
Mateo 23:8, que dice, porque uno solo es su rabí y todos ustedes son hermanos. Estas palabras las dijo el mismo Mesías Yahoshua. Cuando dijo que no llamáramos rabí a nadie en la tierra. Y aquí aprovecho para aclarar, porque algunos evitan decir moré o llamar moré a alguien porque piensa que eso está prohibido por esta palabra del Mesías Yahoshua. Y bueno, permítame aclararle que no, la palabra moré no está prohibida por Yahoshua ni por ninguna parte de la escritura. De hecho, en Efesios 4, donde leímos, dice que él mismo constituyó a unos maestros o morim. Es la misma palabra moré, pero en plural, morim, maestros. Esa palabra es válida, se puede utilizar. Lo que Yahoshua dijo fue que no llamáramos rabí, porque uno solo es rabí y él mismo se reconoce como el rabí. Y es lo que debemos hacer, evitar llamar rabí. Por eso nosotros no debemos estar llamando a los maestros judíos rabinos, o en este caso rabí, que es como mi superior. Es porque la palabra rabí constituye una connotación de alguien más allá o más alto de lo que realmente debe ser. Entonces, yo incluso trato de llamar a los que llaman rabinos, los llamo morim, maestros. Pero lo que importa aquí de este texto que dice, y todos ustedes son hermanos. Entonces aquí se establece la relación ministerial de los llamados. El llamamiento nos reúne en un contexto de una relación que es de hermanos, un vínculo de hermandad. Interesante esto, porque este vínculo se logra naturalmente a través de la sangre. Los hijos en común de padre o madre son hermanos, los hijos de padre y madre son hermanos completos, los hermanos por parte de papá o por parte de mamá son medio hermanos, pero hay un vínculo de la sangre que crea esa relación de hermandad. Pero en este caso es un vínculo sobrenatural. Miren, 1 Corintios 12:27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo del Mashiach y miembros suyos individualmente. Es decir, nosotros hemos sido puestos, este lenguaje es metafórico, como parte de un cuerpo, el cuerpo del Mashiach. Se conoce dentro del cristianismo como el cuerpo místico, que quiere decir el cuerpo espiritual del Mesías Yahoshua. Lo que llaman la iglesia, lo que nosotros conocemos como la asamblea, ese cuerpo del Mesías se constituye de los creyentes y cada uno de nosotros somos individualmente miembros de este cuerpo y cumplimos una función como miembros de un cuerpo en él. Hemos sido entonces constituidos como hermanos porque hemos venido a ser hermanos, constituidos en hijos espirituales. Mire, hijos espirituales. Eso lo podemos ver en Juan 1, 12 y 13. Libro del Evangelio según Yohanan, según Juan, capítulo 1, versículos 2 y 13. Dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les doy derecho de llegar a ser hijos de Elohim. No por linaje de sangre, ni por el deseo carnal, ni por la voluntad del hombre, sino por Yahweh. A todos los que le recibieron a Yahoshua, a todos los que creen en su nombre, que Él es el Mashiach, a todos se nos ha dado el derecho legal de ser llamados hijos de Elohim. Por otra parte, Pablo dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual podemos decirle a Yahweh, Abba, o Padre, Papá. Entonces, en este caso, no es por linaje de sangre, no es por voluntad de varón, de hombre, no es por el deseo carnal, no es por una relación sexual, sino es por una relación sobrenatural, una acción sobrenatural que viene de parte de Yahweh, que nos constituye en hijos. Y esto es importante que lo sepamos, hermanos, porque pareciera obvio que todos lo sepamos. Pero yo vengo hace poco de un lugar en donde he escuchado que hay quienes están enseñando que no somos hijos de Elohim, que seremos hijos de Elohim cuando seamos resucitados, pero que ahora no somos hijos de Elohim. Bueno, no sé, ellos como que entienden que somos hijos de Elohim cuando heredemos la naturaleza divina. Parece que entienden que ser hijos de Elohim requiere que seamos divinos. Entonces, como todavía no somos divinos, porque me imagino que usted sabe que vamos a ser divinos, ¿verdad? Vamos a heredar la naturaleza divina semejante a Yahoshua. Entonces,
como todavía no somos divinos, ellos dicen que todavía no somos hijos de Elohim. Bueno, ese será el entendimiento de ellos, pero lo que dice la Escritura es que ya a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, se les dio el derecho legal de ser llamados hijos de Elohim. Nosotros que estábamos bien lejos de Yahweh, ahora hemos sido colocados en posición de hijos, un gran privilegio. Esto también se muestra, esta relación de hermanos y de hijos de Yahweh, también se muestra en esa relación ministerial que existe entre un maestro y sus discípulos en la fe yahwista nazarena, en la asamblea de Yahweh nazarena. Miren, Yahoshua, en Juan 21, libro de Juan, capítulo 21, versículo 5, dice, entonces Yahoshua les dijo, hijitos, Yahoshua llamaba a sus discípulos, a sus talmidim, hijitos. Una forma bonita que muestra la relación ministerial que había entre ellos. Pablo, un buen imitador de su maestro Yahoshua, en Gálatas 4:19 dice, hijitos míos. También trataba a los discípulos, a los hermanos, como hijitos, hijitos suyos. Lo mismo hacía Johanán, otro imitador, buen imitador de su maestro, el apóstol Juan. En primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos. Y en todas sus cartas, Johanán se refiere a los hermanos como hijitos míos. Entonces hay una relación, hermanos, indefectiblemente. El llamamiento produce entre los creyentes una relación ministerial. Y bueno, está bien revelado en las Escrituras. Hermanos, hijos espirituales, también discípulos. Es otra figura de relación que se constituye entre los siervos de Yahweh, entre los creyentes. Bendito sea el nombre de Yahweh. Muy bien, decía entonces que una otra figura de relación que encontramos es la de discípulos. Juan capítulo 8, versículos 31 y capítulo 13, versículos 35, dice así. Juan 8:31 dice, entonces Yahoshua les dijo a los yahuditas que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos. En el capítulo 13 y versículo 35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor unos por otros. De esto retomaremos más adelante, de lo dicho allí. Pero lo que quiero hacer notar entonces es cómo la figura de discípulos es una relación entre los que han sido puestos en posición de maestros, de morim, y sus talmidim o estudiantes, discípulos. Ese es otro tipo de relación. De hecho, según la tradición y la cultura hebrea, se dice que los discípulos hacían o asumían a su maestro como un padre espiritual. De hecho, Yahoshua también prohibió que llamáramos padre a algún hombre sobre la tierra, porque un padre tenemos que es Yahweh, pero no se trata, y eso excluye lógicamente al padre biológico de cada uno de nosotros, el cual es merecedor de llevar ese título de padre. Yahoshua no estaba hablando de ese tipo de relación de padre a hijo, sino se estará refiriendo a algo semejante a lo que hace la Iglesia Católica, de llamar a los sacerdotes o los curas católicos padres. Entonces, Yahoshua también dijo que no llamáramos, así como no llamemos rabí, no llamemos padre tampoco a ningún otro hombre que no sea nuestro padre biológico. Y aún así, él mismo llamaba hijitos a sus discípulos. Entonces, sí se hace una relación de padre a hijo entre el maestro y sus discípulos, de hijo a padre entre el discípulo y su maestro, pero que no requiere de que le llamemos padre al maestro. El maestro puede llamarnos hijos. Lo vemos en el modelo de Yahoshua y los apóstoles. Ellos llamaban hijos a los discípulos, pero no es apropiado que los discípulos le digan padre o papá al maestro. Conozco hermanos que le dicen a su pastor o a su maestro padre o papá, y eso no está correcto, eso está contrario a las instrucciones del Mesías Yahoshua. Muy bien, quiero avanzar porque creo que el tiempo, permítanme ver un momento
el tiempo que llevo, sí, ya el tiempo está un poco avanzado. Quiero ir avanzando al meollo del tema de hoy, que es por qué hemos sido unidos por el llamamiento. Entonces, además de la figura de discípulos, también está una relación que el Mesías Yahoshua establece con los suyos, que Yahoshua nos da un modelo que está en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 13 al 15. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo más siervos, no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Esto es una cosa de Yahoshua. Esto es una relación que Yahoshua establece con los suyos, con los que él llamó apóstoles o enviados. Y a ellos les mostró cosas en intimidad que a los demás no les mostraba. Y les dice que el mayor amor que se puede tener es poner la vida por sus amigos. Y él lo hizo. Él puso la vida por sus amigos. Y no solamente por sus amigos, también por sus enemigos, por todo, por la humanidad. Yahoshua puso su vida. Pero entonces a estos les dijo: ya no los voy a llamar más siervos, porque el siervo no sabe la voluntad de su amo. Por eso los llamo ahora amigos, porque yo les he revelado a ustedes todo lo que he oído de mi Padre. O sea, Yahoshua entró en una relación íntima, muy íntima, con sus discípulos. Por eso, estimados hermanos, es que yo, humildemente y modestia aparte, desde que estoy en el ministerio pastoral, he visto esta figura de relación, de amistad entre Yahoshua y sus discípulos. Y esa es la figura en la que yo me proyecto y me identifico con mis hermanos. Acá en la asamblea de Yahweh Nazarena, Casa de Restauración, siempre les he enseñado: somos una familia. Literal, en verdad, les decía que el vínculo del Espíritu que se hace de forma sobrenatural al ser constituidos en hijos espirituales nos da un vínculo especial, estimados hermanos, y es el que yo le transfiero a mis hermanos en Casa de Restauración. Y ese vínculo, ¿saben? Quiero decirles algo, es, en mi opinión, superior al vínculo de la sangre. Esto omití decirlo hace un momento cuando les estaba hablando, que no por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por Yahweh. Hermanos, yo he experimentado que el vínculo del Espíritu es superior al de la sangre. Yo les puedo decir que he vivido la experiencia de perder a un hermano hace unos cuantos años, un hermano muy amado por nosotros en la Asamblea Casa de Restauración y por mí, y el dolor de su pérdida ha sido muy grande, inclusive superior a la pérdida de algún familiar consanguíneo mío. Lo mismo sucedió con mi hermano Hizquillahu. Su pérdida ha sido un dolor para mí y yo creo que para todos nosotros, que es muestra de que el vínculo del Espíritu es, en mi opinión, superior al de la sangre. Sentimos en verdad eso por nuestros hermanos. Ese modelo nos lo ha dado Yahoshua y ese es el modelo que yo quiero vivir, quiero proyectar a la Asamblea de Yahweh en Venezuela. Esa comunidad que ya existe. Está apenas en pañales, pero existe. Y también existe la Asamblea de Yahweh Internacional, esta comunidad a la cual pertenezco y dentro de la cual también oficio como pastor y con la cual también quiero tener esa relación de amigos en la perspectiva de las cuales habla Yahoshua aquí. Intimidad, una intimidad y una relación profunda entre nosotros. Además de toda esta figura de relación material, Yahweh ha constituido a los que han sido capacitados para la obra del ministerio como servidores con autoridad. Toda la asamblea de Yahweh, todos los integrantes de la asamblea de Yahweh han sido constituidos en servidores. Como les dije, la boda Yahweh es servir, es el servicio a Yahweh. Y nosotros hemos sido puestos para servir. De hecho, hoy, cuando mi vida ha vuelto de la muerte a la vida de nuevo,
yo les estoy diciendo a todos que ahora al 100% estoy o vivo para servir a mis hermanos. Y aunque todos somos servidores, algunos somos servidores con autoridad. Es como un contrasentido, pero vamos a ver lo que dice Lucas 22, 26 y 27. Dice, pero entre ustedes no será así. Está refiriéndose a cómo las naciones, los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre estas. Entonces dice, pero entre ustedes no será así. Más bien el que entre ustedes sea el importante debe ser como el más nuevo, y el que es dirigente como el que sirve. Porque ¿cuál es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, sin embargo, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Servidores con autoridad. Estimados hermanos, ya en este momento debo decirles que me estoy sintiendo presionado por la hora. Tengo muchas cosas más que decir y todavía falta en el escrito muchas cosas. Yo quiero pedirles a ustedes que me concedan un poco más de tiempo para concluir las cosas que quiero decirles hoy. No quiero dejar esto así inconcluso, incompleto. Concédeme un poquito, ténganme un poquito de paciencia. Voy a tratar de hacerlo lo más pronto que pueda, pero quiero darles todo lo que está acá en el día de hoy. Servidores con autoridad, hermanos. Yahweh ha puesto a muchos hombres como servidores en la asamblea. Y fíjense, hermanos, hay algo que yo he visto desde el cristianismo, por ejemplo, y también dentro de las congregaciones o ministerios que están en las raíces de la fe. Lo he experimentado. He visto eso de esa preferencia que se le da al que se considera el importante, o esa importancia que se le da al que se considera el superior, que en sí lo que es el dirigente de alguna comunidad. Por ejemplo, cuando se hacen eventos en donde son invitados ministros, pastores, siempre he notado esa exclusividad, esa preferencia, ese trato preferencial que se le da al pastor, por ejemplo, y a diferencia del resto de los hermanos. Yo, por ejemplo, en algunas ocasiones me llegó a suceder, tanto en el cristianismo como en eventos cristianos, pues quiero decir, como en eventos o seminarios, congresos mesiánicos dentro de las raíces de la fe en los que acudí, que recibía esa preferencia, ese trato preferencial. Siempre se colocan lugares, los primeros lugares apartados, reservados para los ministros o pastores. Y en algunas ocasiones yo llegué a sentarme en el lugar donde debían ir los pastores, y las personas, los hermanos que estaban a cargo del protocolo del lugar, no sabían que yo era pastor. Entonces, cuando me encontraban allí, se acercaban a mí y me decían, hermano, mire, disculpe, debe desocupar el espacio porque eso es para los pastores. Y yo le decía, sí, mano, está bien. Así, con humildad. Lo que pasa es que yo soy pastor. Y enseguida cambiaban de actitud, les cambiaba el rostro. Y hermano, no se preocupe, bienvenido. Y empezaba el trato preferencial. Y yo esas cosas no me caían bien, porque, o sea, si yo no era pastor, recibía un trato así, te sabe, no sé. Pero si era pastor, el trato era preferencial. Eso no debe ser así. Y los que estamos en posición de servicio o hemos recibido un don ministerial, un oficio ministerial, hemos sido puestos en calidad de maestros o dirigentes o pastores. No estamos para enseñorearnos de la grey o de la asamblea. Nosotros no estamos para ser los más importantes o para creernos importantes. Nosotros estamos puestos para servir a nuestros hermanos. Ahora, que ese servicio es con autoridad, sí, es como un contrasentido, pero así es, tenemos una autoridad. Hay quienes, otro punto que debo decir, yo he encontrado en este camino de las raíces hebreas de la fe, vamos a dejar de un lado lo del cristianismo, pero en las raíces hebreas de la fe me he encontrado con gente que no le gusta estar sujeto a autoridad, que no quieren tener autoridad sobre ellos, que piensan que no, que en este camino nadie es superior a nadie.
Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Lo siento mucho por usted, estimado hermano, si usted piensa así. Pero sí hay puestos por Yahweh, personas que ejercen autoridad y que gobiernan, están en puestos de gobierno dentro de la congregación o de la asamblea, en términos generales. Recordemos que Yahoshua es la cabeza de la asamblea, pero él ha puesto y ha constituido a otros para ejercer autoridad. Y esa autoridad se ejerce y se gana a través del servicio. Es decir, que mientras más se sirve, más autoridad se tiene. Mientras más se humilla uno a servir al prójimo, a los hermanos, más autoridad y más respeto debe merecer. Y eso nos lo enseñó Yahoshua. Mire, Juan, aquí está, mire, déjeme subir esto aquí. Yahoshua nos dio ejemplo. En el libro de Juan, capítulo 13, versículos 14 al 17, dice: pues bien, si yo el maestro y el rabí les lavé los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado un ejemplo para que ustedes también hagan como yo hice con ustedes. En verdad les digo que el siervo no es mayor que su amo, ni tampoco el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, serán felices si las practican. Entonces, el Mesías Yahoshua nos dio ejemplo, humillándose al lavarle los pies a sus discípulos. Recuerden que Pedro no quería que le lavaran los pies. No le parecía correcto que su maestro le estuviera lavando los pies, pero Yahoshua nos dio un ejemplo: hacer servicio al prójimo. Y él era el maestro, el rabí. Eso no le quitaba la autoridad, sino que más bien le otorgaba mayor jerarquía de ejemplo y autoridad. Merecía más respeto por lo que estaba haciendo, el servir a sus hermanos. Y así debe ser. Somos servidores con autoridad, y eso nos debe hacer ganar el respeto. Mientras más servimos a nuestros hermanos, mayor respeto se debe tener hacia los que estamos en esa posición. Ese es el orden, ese es el modelo del Mesías Yahoshua. Otra cosa entonces que debe haber por causa de la relación ministerial que nos junta, que nos reúne, es compañerismo ministerial. En Hebreos 3:14 dice: porque hemos llegado a ser compañeros del Mashiach, si de veras retenemos hasta el fin nuestra confianza del principio. Con el Mashiach hemos venido a ser compañeros. ¿Cuánto más entre nosotros, estimados hermanos? El compañerismo es importante, es fundamental. Mire, Lucas 22:28, Yahoshua dijo, y esta vez lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, dijo: ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Una cosa muy hermosa que hay en este camino, en la relación ministerial que nos une, en la hermandad, es que haya compañerismo ministerial, tener a nuestro lado un compañero. Eso yo sé que no puede pasar entre todos por igual. Hay personas entre los cuales o con los cuales tenemos una relación más íntima. Es que el mismo Yahoshua lo tenía. ¿Usted se acuerda? Había ciertos discípulos de entre los 12. Él recuerde que escogió a los 12. A los 12 los llamó enviados. A los 12 les dio autoridad. Con los 12 hablaba cosas secretas, íntimas. A los 12 les reveló las maravillas del Padre y a los 12 los llamó amigos. Pero si usted revisa, va a encontrar que de ellos, 3 de ellos venían a él aparte, los llamaba aparte, en intimidad, y tenía experiencias más profundas todavía con estos 3. Quiere decir que había un compañerismo. El compañerismo es importante en el contexto de nuestra relación ministerial. Siempre habían estado ellos al lado de Yahoshua en sus pruebas, sus tentaciones. Él lo reconoce. Y así usted quizás tenga esa persona que siempre ha estado allí. Y procuremos estar siempre nosotros al lado de nuestros hermanos en sus dificultades, en sus pruebas, en sus momentos buenos y en sus momentos malos. El compañerismo, hermano, debe haber compañerismo entre nosotros. Mire, había tanto compañerismo y afecto, relación íntima entre Kefá, Shimón Kefá y Yahoshua, que cuando Yahoshua vinieron a tomarlo preso, dice Juan 18:10, a ver si lo pueden ver aquí en pantalla, Juan 18:10, dice: entonces Shimón Kefá, que tenía una espada, la sacó
e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Mire, el único de los discípulos de Yahoshua que sacó su espada para defender a su maestro fue Kefá, aquel que tanto critican muchos, aquel que tanto juzgan porque negó al maestro. Ciertamente Pedro cometió un error del cual se arrepintió amargamente y lloró amargamente por eso, pero de todos los 12 apóstoles, el único que fue capaz de sacar su espada para defender a su maestro delante de soldados que pudieron haberle quitado la vida ahí, yo no sé cómo no lo mataron a Pedro. Él sacó la espada y le lanzó, yo no creo que a la oreja del siervo del sumo sacerdote. Yo creo que él buscó de quitarle la cabeza, pero lo agarró fue por la oreja. Hubiese sido bien preciso o un buen espadachín si hubiese querido darles en la oreja específicamente y cortarle la oreja a aquel hombre llamado Malco. Bueno, Yahoshua ya sabemos lo que hizo, ¿verdad? Y hizo otro milagro, restauró la oreja de Malco y le dijo a Shimón que no hiciera eso, que no hacía falta, ¿verdad? Que sacara, que lo defendiera de esa manera. Y no era pues lo apropiado para el momento, pero eso demuestra una reacción de alguien que está en una íntima y profunda comunión, de relación íntima con su maestro en este caso. Yo admiro a Pedro en eso. Pedro era un discípulo de verdad leal para con Yahoshua y recibió muchas cosas. Él fue el que recibió la revelación cuando le dijo, tú eres el Mesías, el hijo del Elohim viviente, que Yahoshua le dijo, no te lo reveló carne y sangre. ¿Quién lo dijo? Pedro. Pedro fue aquel que caminó sobre las aguas. Pedro vivió muchas experiencias con el Mesías Yahoshua y tenía una relación muy íntima con él. Bien, la relación del llamamiento, hermanos, el llamamiento y la relación en la que nos introduce ese llamamiento, en la que nos une, en la cual estamos unidos, es una relación colectiva, no individualista, estimados hermanos. Eso es importante que sepamos. Usted no fue llamado solo. Yo veo, estimados hermanos, gente que quieren andar como el llanero solitario, que no se relacionan con nadie, que creen que los llamaron para hacer su vida independiente dentro del contexto de la asamblea. No, hermano, no fuimos llamados para ser individualistas. Hemos sido llamados para integrarnos en comunidad. Miren, eso lo demuestran los modelos de llamamiento. Mire, Abraham fue llamado para ejercer, o fue llamado con el propósito de levantar o constituir de él una nación. Llamado de un hombre individual para un colectivo, una nación. Génesis 12:2, haré de ti una nación grande. Moshe fue llamado individual para un pueblo, para liberar a un pueblo. Éxodo 3:10, tú libertarás a mi pueblo. Yahoshua HaMashiach, Yahoshua el Mesías, fue llamado y constituido en una relación con Israel, la casa de Jacob. Básicamente, Yahoshua nunca salió de la tierra de Israel a hacer su ministerio. Y por extensión, a través de sus discípulos, Yahoshua fue llamado para las naciones. Pero él no hizo el trabajo en las naciones. A él le tocó como a Moshe, ¿verdad?, entregar la batuta para que otros hicieran o completaran el trabajo que él inició. Por extensión, Yahoshua fue llamado para las naciones y eso lo hizo a través de sus discípulos. Lucas 1:33 dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y de su reino no habrá fin. Es decir, una relación con la casa de Jacob, con un colectivo. Lucas 2:32 dice que Yahoshua sería luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Entonces aquí está, Yahoshua para la gloria del pueblo de Israel y para la revelación de luz a las naciones. Esa parte de las naciones, bueno, como acabo de decir, se cumplió a través de sus discípulos y él sí fue gloria de Israel durante su vida terrenal, con todas las maravillas que él les reveló. Los enviados también entonces tenían una relación con un colectivo. Fueron enviados a las naciones. Primero fueron enviados a las ovejas perdidas, o a las ovejas de la casa de Israel, mejor dicho, y
luego fueron enviados por el mismo Yahoshua a las naciones, a ser discípulos. En Mateo 28:19, sabemos que esta escritura es un poco, ¿cómo diría?, controversial, el tema de la traducción de este pasaje, de este texto bíblico, ya que hay una variante en el texto. Yo tomé en este caso una versión de una escritura llamada Nuevo Testamento del Nuevo Nombre, el nombre Nuevo Testamento del Nombre Verdadero, es que se llama. Y dice allí: por tanto vayan y hagan talmidín de todas las naciones, haciendo mikvah a ellos en mi nombre. Bueno, aquí lo que me importa es que en este texto dice que Yahoshua manda a hacer talmidim o discípulos de las naciones. Y ese es un contexto entonces en el cual fueron los enviados, los apóstoles, puestos en un colectivo, una relación colectiva con las naciones. Muy bien, estamos llegando ya al final de esta presentación de este tema hoy, y el punto número 7, que es por donde vamos, es la asamblea. Todo lo que hemos dicho, todo lo que es el llamamiento, toda la relación ministerial, toda la investidura, todo lo que hemos hablado hasta aquí, entonces lo llevamos al contexto de lo que es la asamblea. Mateo 16:18 dice: y sobre esta roca yo construiré mi cajal. La roca que sabemos sobre la cual fue construida la asamblea, lo que aquí llama cajal de Yahoshua, es, olvidé colocar aquí en el escrito de qué versión tomé este pasaje. Esta palabra cajal pues significa asamblea, congregación. Y esta es la asamblea yahwista nazarena, entre la cual nosotros estamos incluidos, a la cual nosotros pertenecemos. Es la asamblea de Yahweh nazarena. No es una denominación religiosa, es el título que lleva la comunidad de creyentes redimidos por la sangre del Mashiach, discípulos del maestro Yahoshua. A esta asamblea, estimados hermanos, el Mesías Yahoshua nos ha hecho parte para el Padre mismo ha constituido a través de su Hijo amado Yahoshua esta comunidad, esta asamblea, para que cumplamos un propósito dentro de todo lo que hemos dicho hasta ahora. En Efesios 4, del 1 al 3, Pablo dice: por eso yo, prisionero en el Maestro, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento que recibieron. Ser dignos de llamamiento, hermano, andar como es digno del llamamiento. Aquí es a donde quiero llegar hoy finalmente. Este es el mensaje que quiero hacerles llegar hoy. Asamblea de Yahweh Internacional. Debemos andar como es digno del llamamiento. Ese llamamiento que recibimos. Versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No sé si se puede ver allí, permítanme revisar acá, si se puede ver este pasaje en la pantalla. Bueno, veo que aquí ya no puedo bajar más o subir más el texto del documento, así que, bueno, la lectura está, si usted puede allí ubicarla, cada uno en particular, la lectura está en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, donde dice que debemos andar como es digno del llamamiento. ¿Y cómo es digno del llamamiento? Andar en amor. Dice: con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo siempre hablando de la unidad. Muy bien. Andar en amor, estimados hermanos. Andar en amor. Eso es un precepto, es un mandamiento de la Torá. Mire, Efesios capítulo 5, versículo 2, Pablo dice:
y anden en amor. Primera de Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Queremos andar en luz, queremos no tropezar, andemos en amor. Primera de Juan 3:11, Juan dice de nuevo, porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan, en esa carta, dice que un mandamiento nuevo nos da, aunque no es nuevo en sí, sino que es el mandamiento antiguo que hemos recibido del Padre en la Torá y por el Mesías Yahoshua, que también dijo, un nuevo mandamiento les doy. ¿Se acuerdan? Yahoshua dijo esas palabras, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, y eso no es nuevo, eso es un mandamiento que está en la Torá. Ese es el segundo mandamiento, el mayor mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Yahoshua le agregó algo, y es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, de acuerdo al modelo que yo les doy. Ese es el nuevo mandamiento, que no nos amemos como nosotros pensemos o creamos o querramos, sino como el modelo que Yahoshua nos dio, que ya incluso vimos un modelo que tiene que ver con el servicio a nuestros hermanos, ¿verdad? Eso es fruto del amor. Entonces, Yohanan, Juan, repite, imita al maestro en su enseñanza y habla de que andemos en amor, amándonos unos a otros. Pablo agrega en Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10, que el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiéranse a lo bueno, quiéranse como hermanos, con cariño mutuo, en cuanto a honra, que cada cual dé preferencia al otro. Amén. Bien, hemos llegado entonces, mis estimados hermanos, al final del escrito del día de hoy. A continuación debo hacer una aplicación de todo lo dicho a esta comunidad, para la cual traigo este mensaje en el día de hoy, la Asamblea de Yahweh Internacional, a la cual pertenezco. Gente amada por mí, gente que está aquí en este momento hoy. Quiero concluir, mis estimados hermanos, diciéndoles, compartiéndoles cómo yo puedo extraer del marco de la Escritura toda la enseñanza vista hoy acerca del llamamiento y enmarcarlo dentro de la experiencia personal hasta el día de hoy. Quiero relatarles lo más breve posible para mí, nuestra experiencia, mi experiencia en cuanto al llamamiento. El llamamiento. Vamos a ver cómo hago para resumir lo máximo posible. En mi caso, yo fui llamado a la salvación, ¿verdad? Hace muchos años fui llamado a la salvación el día 3 de febrero de 1991. Nunca voy a olvidar esa fecha. Me convertí a la fe cristiana evangélica, pentecostal. Pero para mí fue una experiencia profunda, maravillosa, de cambio, de transformación de mi pasada manera de vivir y de vivir en una vida apartada del pecado. Fue una experiencia maravillosa. Luego viví una segunda conversión, un segundo llamamiento. Eso fue en el año por ahí, agosto, septiembre del año 1999, cuando conocí acerca de las raíces hebreas de la fe y experimenté una segunda conversión. Recibí, puede decirse, un segundo llamamiento, un llamamiento dentro del contexto del servicio, de la proclamación de la fe. Luego, yo conocí pues las raíces hebreas de la fe a través de un ministerio que se definía como israelita mesiánico, que no se definía como judío mesiánico, porque habían ciertas diferencias en la enseñanza de los judíos mesiánicos para con estos israelitas mesiánicos. Estos israelitas mesiánicos a los que yo me refiero son los que están dentro del ministerio o movimiento del hermano Dan Ben Abraham. Quizás muchos de ustedes lo conozcan, Dan Ben Abraham, que tiene la sede principal de su ministerio en Miami, Florida, en Estados Unidos. Dan Ben Abraham fue fue la figura principal por medio de la cual yo recibí el conocimiento de las raíces hebreas de la fe, aunque hubo otras personas más cercanas a mí que fueron los que me motivaron con relación al conocimiento de las raíces hebreas de la fe y allegados al hermano Dan Ben Abraham. Entonces viví esa
conversión. Y había una diferencia, les decía, entre la enseñanza israelita mesiánica de este movimiento y la enseñanza judío mesiánica, y tenía que ver con que este movimiento israelita mesiánico no enseñaba Trinidad como lo enseña el judaísmo mesiánico. Este movimiento judío mesiánico enseñaba lo de las dos casas de Israel, Israel existiendo en dos casas, la necesidad de la restauración de las 10 tribus de Israel, y eso no lo enseña el judaísmo mesiánico está en contra de esa enseñanza, y así pues ciertas diferencias en cuanto a enseñanza, pero en cuanto a forma de celebración y de usos y costumbres, era la misma cosa porque los israelitas mesiánicos también practicaban judaísmo, entonces se parecían mucho en ese sentido. Pero bueno, yo comencé en esa senda dentro de la figura y la visión del movimiento israelita mesiánico y también compartí con los hermanos judíos mesiánicos, pero luego en el desarrollo de mi experiencia particular hubo necesidad de hacer una reinterpretación, entré en una crisis en este camino de las raíces hebreas de la fe, por cuanto comencé a tener diferencias con el movimiento o la visión que desarrollaba, no por causa del hermano Dan Ben Abraham, sino por causa de los que eran representantes suyos aquí en Venezuela y que enseñaban distinto al hermano Dan Ben Abraham. De hecho, se le rebelaron al hermano Dan Ben Abraham, enseñaban las cosas distintas. Un tema fundamental por el cual hubo separación fue por el tema de la circuncisión en la carne. Dan Ben Abraham era enfático en que los creyentes de origen gentil no debíamos circuncidarnos en la carne, pero sus representantes aquí en Venezuela tenían un empeño en que sí debíamos circuncidarnos en la carne y pretendían que nosotros acá en Casa de Restauración, los varones de acá, hiciéramos la circuncisión en la carne, y yo estuve en contra de eso. Eso y otras cosas pues llevaron a que esta gente se alejara de nosotros quedamos entonces solos, aislados. Yo siempre quise ser parte de una comunidad, afiliarme a un movimiento, y bueno, no se pudo porque sucedieron estas cosas, y bueno, yo nunca pude tener una relación cercana con Dan Ben Abraham. Él y yo no nos conocemos personalmente, nunca nos conocimos, solo me firmó algunos libros, algunas cosas que yo compré en sus tiendas judaicas cuando iba a sus eventos, pero nunca tuvimos una relación cercana. Entonces, bueno, no pude unirme al movimiento de Dan Ben Abraham, ya que él estaba por allá en Estados Unidos y yo aquí en Venezuela, y entonces me quedé en una situación de aislamiento y comencé luego una búsqueda profunda de un movimiento al cual unirme, pero que entendiera el contexto de las raíces de la fe como lo estaba entendiendo yo, que hasta el momento me parecía como algo muy particular y que estaba de acuerdo con algunos en muchas cosas y en otras cosas no, y así, hasta que, mano, fue una búsqueda ardua en mi camino, y Yahweh pues creo que dentro del contexto del llamamiento y la elección nos eligió para encontrarnos al Moré Yosef y a mí. Fue el momento cuando, eso por allá, por aproximadamente el año 2008, yo tuve un encuentro con escritos del Moré Yosef y logré hacer contacto con él y con otros hermanos en aquel entonces. Y me encontré con el Moré Yosef, que hacía reuniones, se reunían por un sistema que era el que utilizábamos en aquel entonces, una plataforma llamada Paltalk. Algunos de los que están aquí, como puedo mencionar con todo respeto a mi hermana Migdalia, recuerdo de aquellos que se reunían en Paltalk con nosotros. Y raro allí. Cuando eso no existía, Yahweh Internacional. Solo era el Moré Yosef y su escuela hebraica, haciendo sus estudios, sus reuniones, con los que allí entraban a esa plataforma, Paltalk, y así habían otros hermanos, que también abrían salas, y yo entraba a las distintas salas, y luego terminé entonces también creando mi sala y abriendo mi sala, sobre todo los viernes por la noche, para hacer apertura de Shabbat. Yo era lo que hacía en aquel entonces, y eso pues fue llevando a que el Moré Yosef y yo nos conociéramos, nos fuéramos conociendo, y junto a nosotros otros hermanos también, y yo me encontré con que el Moré Yosef y yo, ya para cuando comencé a abrir la sala era porque ya estaba en conocimiento de todas estas cosas, encontré que el Moré Yosef y yo enseñábamos las mismas cosas, entendíamos las cosas iguales, y hoy como entendemos en la Asamblea Yahweh Internacional, pero en aquel entonces
¿Cómo me costó, hermano, encontrar a alguien que entendiera las cosas como yo las entiendo? Entonces, bueno, comencé a andar en compañerismo con el Moré Joseph y con los hermanos que entraban allí, hasta que nos fuimos poniendo de acuerdo y constituimos o creamos un grupo llamado Consejo para llevar más o menos, organizar un poco esto que se hacía por Paltalk, que se hacía de manera bastante informal. Y bueno, así fuimos. En aquel entonces recuerdo que el Moré Joseph actuaba servía, ejercía su ministerio desde dos perspectivas o dos figuras, que era hacia el movimiento israelita nazareno y hacia el movimiento Asamblea de Yahweh. Él trabajaba en esas dos. Esto que estoy contando, hermano, lo estoy haciendo para beneficio de los más nuevos. Muchos de los que están aquí quizás no saben toda esta historia. Y en función de lo que hemos hablado hoy, pues lo estoy haciendo. Mire, el Moré Joseph entonces hacía servicios o reuniones y estudios para los hermanos que se identificaban como israelitas nazarenos, es decir, los que simpatizaban con las costumbres y tradiciones judías, pero que la doctrina y enseñanza era similar a la de la Asamblea de Yahweh, porque somos similares en enseñanza a la Asamblea de Yahweh y los israelitas nazarenos. Entonces el Moré Joseph hacía esto y tenía una figura, una imagen para ellos, que de repente podía hacer uso de alguna situación de las costumbres israelitas nazarenas, y tenía otras reuniones donde era un poco distinto en su imagen, y entonces se definían esas reuniones para la Asamblea de Yahweh, para los creyentes que nos identificábamos como yahwistas o asambleístas. Bueno, así trabajaba el Moré Joseph y así compartíamos. Luego entonces creamos un grupo que llamamos Consejo, y ese grupo se componía de gente que se identificaba como israelitas nazarenos y gente que nos identificamos como yahwistas nazarenos. Entonces, ese grupo estuvo dirigiendo lo que se hacía en aquel entonces por un tiempo. Luego, lamentablemente, vinieron situaciones de diferencias, de desacuerdos, y que llevó a que tomáramos la decisión desde la dirección del Moré Joseph y los que estábamos reunidos todos de acuerdo, disolvimos ese consejo porque no podíamos andar juntos si no estábamos de acuerdo, y menos conducir un movimiento en esas condiciones. Entonces, bueno, se disolvió el consejo, los hermanos israelitas nazarenos se distanciaron un poco, los que nos identificamos como yahwistas nazarenos nos quedamos juntos con el Moré Joseph. Esto terminó llevando al Moré Joseph a tomar la decisión de quedarse entonces trabajando exclusivamente hacia el movimiento Asamblea de Yahweh, y es cuando posteriormente con el Moré Hizquillahu y otros hermanos nosotros decidimos constituir lo que hoy se conoce como la AYIN, Asamblea de Yahweh Internacional. Y allí entonces estuvieron otros hermanos que hoy no están presentes, así como el Moré Hizquillahu, que ya tampoco está con nosotros, y bueno, formamos ese consejo, un consejo de ancianos de la AYIN, Asamblea de Yahweh Internacional. Hicimos un proceso de conformación de una data de todos los miembros, constituimos una figura de afiliación, se hacían entrevistas y todo un proceso formal de adherencia al movimiento como tal, para que todos los que quisieran ser parte de la AYIN pues lo hicieran formalmente. Y luego avanzamos tanto en esto, en el tiempo, que hasta, bueno, constituimos legalmente la AYIN como una organización. Pasó a ser de una comunidad virtual a través de Paltalk y luego los otros sistemas que usamos, porque usamos distintas plataformas para esto, hasta que llegamos a TeamSpeak, que fue la plataforma más estable en la cual estuvimos haciendo vida como Asamblea de Yahweh Internacional. Los que están aquí, que estuvieron en TeamSpeak, saben de qué estoy hablando. Los que no estuvieron allí, que están más nuevos, pues se trata de una plataforma semejante a Zoom, a diferencia de Zoom, que no tiene video, pero que era bastante, me gustaba mucho la plataforma de TeamSpeak. La usan mucho los muchachos para comunicarse en juegos en red, juegos en línea. Entonces, bueno, constituimos legalmente, bajo las leyes de Puerto Rico y los Estados Unidos, a la AYIN como una organización a la cual se podía inclusive ya pertenecer legalmente, porque inclusive emitíamos certificados de membresía. Muchos recibieron certificados de membresía
y otros recibimos, porque yo me incluyo, certificados ministeriales, reconociéndonos como, bien sea cualquier función ministerial que ejercíamos, en mi caso como paquit de Venezuela o supervisor en Venezuela. Hoy día yo estoy fungiendo como un shaliach y paquid de la AGIN en Venezuela, dentro del proyecto Yahweh Ben, además de ser el pastor y maestro de la Asamblea de Yahweh Nazarena, Casa de Restauración. Entonces, bueno, así comenzó la Asamblea Yahweh Internacional y se hizo toda esa figura de comunidad y confraternidad. Luego, toda esta situación de legalización de la AGIN como organización nos trajo demasiada demanda de trabajo y de costos, de pagos, de impuestos y cosas que hicieron inviable el continuar trabajando de esa manera, y hubo la necesidad de hacer una reestructuración de la Asamblea Yahweh Internacional. Se disolvió el registro legal y pasamos entonces a hacer de nuevo una comunidad virtual como es hasta el día de hoy, ya sin ese proceso formal de afiliación y de compromisos legales y formales para hacerse miembro. Hoy trabajamos de nuevo así como en una especie de informalidad, pero manteniendo la figura de que hay un consejo dirigente, un consejo de ancianos, que a mi juicio pues deberíamos estar de nuevo un poco más activos en ese trabajo como consejo, de llevar las riendas de esta comunidad AGIN, y que Yahweh, gracias a su misericordia, me ha concedido el volver a estar activo. Nunca me separé del consejo, nunca renuncié al consejo durante el tiempo que estuve enfermo. Ustedes saben que yo estuve enfermo por aproximadamente unos 5 años, los últimos 5 años de mi vida, y estuve entonces aquí en AGIN de manera intermitente. Cuando tenía leves mejorías podía venir a reunirme, o muchas veces me quedé sin internet por mucho tiempo y no podía entrar a las reuniones. No estuve más activo dentro del consejo. Todas mis actividades que eran inherentes del consejo las tuve que suspender, inclusive mis actividades a nivel local. Y bueno, todo eso fue en función de que estuve en mi enfermedad. Pero ahora, entonces, estoy de nuevo acá con ustedes, y al estar aquí, hermanos, ya voy concluyendo, quiero aplicar esta palabra de hoy a la comunidad AGIN. Hoy yo regreso y veo muchas caras nuevas. Veo muchos ausentes de los que estaban antes de que yo me enfermara. Veo mucha gente nueva y me alegro por toda la gente nueva que ha llegado. Veo mucha gente ausente y me entristezco por los que no están presentes. Doy gracias por los que se han mantenido en el tiempo y gracias por los que están ahora. A esta comunidad de hoy, Asamblea Yahweh Internacional, la sigo amando, sigo perteneciendo a ella, sigo aquí para hacer mi función como pastor y maestro humildemente y en mis pocas posibilidades y capacidades, pero aquí estoy. Y esta palabra de hoy, estimados hermanos, unidos por el llamamiento, es para ti que estás aquí, para ti que hoy estás allí y que quizás no tienes una conciencia plena de lo que yo he dicho hoy dentro del contexto de la Asamblea Yahweh Internacional. Miren, nosotros estamos en un sistema virtual, cibernético. El modelo de la escritura no tiene nada que ver con este modelo virtual. El modelo de la escritura se trata de una relación interpersonal, física, una comunidad y una asamblea que tenían contacto personal. Hoy estamos aquí reunidos y usted está allí frente a un monitor de una computadora, está frente a una computadora. Hoy usted llegó aquí quizás porque se encontró con el canal del Moré Yosef en YouTube, o con sus páginas, o con su correo electrónico, o con alguno de nosotros, los que estamos dirigiendo esta comunidad AGIN hoy. De muchas maneras, Yahweh le hizo el llamamiento, lo trajo aquí. Y yo hoy, que veo tanta gente nueva, me pregunto a mí mismo si están conscientes todos los que han llegado de que se unieron a una comunidad, a una confraternidad, a una colectividad, que no son personas individuales frente a un monitor solamente
reunirse con el Moré Yosef o con alguno de nosotros, sino que pertenecen a una familia espiritual y que todo lo dicho hoy debe ponerlo en práctica. Debemos ponerlo en práctica. Miren, no hay nada más frío, y sobre estas cosas hablaba yo mucho con el hermano Hizquillahu. No hay nada más frío que la relación a través de un chat, que la relación a través de internet, que es muy limitado para expresarse y que se presta muchas veces para malinterpretarse lo que uno dice. Yo he vivido muchas veces la experiencia de decir una cosa y que entiendan todo lo contrario a lo que yo digo a través de la internet. Es entonces un mayor esfuerzo el que debe hacerse desde estas perspectivas de relación virtual para poder poner por obra estas palabras del Mesías Joshua de andar en amor, de servir, de todo eso que hemos dicho hoy. Si quiere, cuando escuche esta grabación, entonces repase todo lo que hemos dicho, cómo debemos andar para ser dignos del llamamiento con el que fuimos llamados y ponerlo en práctica a través de un ministerio virtual o de una comunidad virtual. Debe hacerse entonces un mayor énfasis. ¿Cómo manifestamos amor a los hermanos a través de una pantalla de internet o un chat? ¿Cómo hacer para que ese vínculo, esa relación sea expresada y sea real entre nosotros? ¿Cómo hacer para no caer en estar apartados allá como seres individuales frente a un monitor de una computadora e integrarnos a una colectividad, a una comunidad? ¿Cómo romper las barreras de la comunicación? Eso es lo que hoy me mueve, estimado hermano, a traerte esta palabra hoy. Unidos por el llamamiento, usted y yo hemos recibido un llamamiento santo. Usted y yo tenemos una exhortación del Padre a andar en amor, a no andar individualmente. Miren, algunos hermanos, pienso yo, han entendido, ya que se reúnen virtualmente en la Asamblea Yahweh Internacional, que el propósito por el cual esta comunidad fue creada fue exclusivamente para eso, para salir del mundo real, encerrarnos en una habitación frente a un monitor, una computadora, y así llevar una vida espiritual o devocional, y más nada. ¿Y dónde queda el propósito del llamamiento? ¿Dónde queda el que fuimos llamados para dar fruto y que su fruto permanezca? ¿Dónde queda el trabajo, la función, el rol que hacemos en la obra de Yahweh? Si usted, estimado hermano o estimada hermana, piensa así hasta este momento, déjeme sacudirle esas ideas y decirle que está equivocado en esa percepción. La Asamblea de Yahweh Internacional, cuando fue creada, no fue creada para sacar del mundo real a las personas y llevarlas a encerrarse en una habitación a hacer vida devocional virtual. No, la Asamblea de Yahweh Internacional fue creada para aquellas personas que no tienen la posibilidad de reunirse en una congregación física, de tener contacto con hermanos a los cuales pueda abrazar y tomarle la mano, tener una relación estrecha y manifestarle amor. A los que no pueden porque no tienen a nadie cerca, no tienen congregación, no tienen de verdad las posibilidades, pero para aquellos que sí la tienen, la Ayin es solamente una herramienta de comunicación, es una herramienta de capacitación para que usted salga y haga la obra de proclamación del reino y para que viva una vida de fraternidad, de confraternidad con los hermanos, con la asamblea de Yahweh a la que usted pertenece. Entonces, si tenemos la posibilidad de hacer la obra, hagámosla. No nos limitemos a este sistema virtual. Por ejemplo, hermanos, a Yahweh Ven, que es el proyecto en Venezuela, tiene como propósito eso, crear una comunidad real donde nos integremos, donde compartamos, donde viajemos de nuestros lugares a compartir con nuestros hermanos en donde se encuentran en otros lugares. Integrarnos en realidad, eso. Y acá, en estos servicios virtuales, entonces decía que tenemos que hacer un esfuerzo para manifestar amor. Yo a veces me he preguntado eso cuando entro aquí y me digo, ¿será que todos los que están llegando están comprendiendo
que se están uniendo a una comunidad, que no es una simple relación individual con Moré Yosef o con algunos de nosotros los que lideramos esto, sino que es una relación con toda la comunidad. Me pregunto, ¿se conocen todos ustedes? ¿Se conocen entre ustedes? ¿O no será que hay gente aquí que usted no conoce? ¿O no será que hay gente aquí que usted ni saluda? Mire, yo he visto, hermanos, tristemente, que a personas que a veces usan el chat en nuestras reuniones y saludan, nadie les contesta. A algunos les pasa, a otros no, a otros de repente como Moré Yosef o a mí me pasa, saludo y muchos me contestan, pero a otros que no, hay otros que los ignoran y no sé por qué. Entonces pasa, o quizás nadie tiene la voluntad de ignorar a nadie, pero sucede. No estamos atentos a estos detallitos. Miren, en una relación interpersonal, en una congregación física, hay gente que están parada cerca de la puerta y cuando llega el visitante o cuando llega el hermano, son gente que le dan la mano, le dan la bienvenida, le invitan a sentarse, le consiguen un sitio donde sentarse, un asiento, son atentas. Lo mismo puede pasar aquí en la relación virtual. Cuando la gente llega, saludar, dar la bienvenida, como hace el Moré Yosef y como tratamos de hacer. Saludamos a los que están en la lista, a todos los presentes. Moré Yosef lo hace por nombre a todos en sus reuniones. Son detalles, son cosas que tenemos que hacer el esfuerzo por integrarnos en comunidad. No puede ser que usted esté allí conectado y no se comunique con nadie. No puede ser que usted allí esté conectado y haya una cantidad de gente que forman parte de esta comunidad que usted no sepa ni quiénes son. Bueno, yo hasta ahora hay gente que no sé quiénes son, pero procuro, busco la manera de conocerles. Y ya me he tomado el micrófono varias veces y les he dicho, hermano, yo quiero conocerles, quiero saber quiénes son. Busco las formas, estamos limitados en eso. Yo entiendo, quizás a algunos se les hace difícil poder conocer a todos, pero busquemos, procuremos, hermanos, eso, ese contacto, esa cosa, de que somos un colectivo, una comunidad. En verdad, en el amor del Mashiach, hermano, es mi invitación a que participemos en eso. Participemos en eso. Aquí, en la relación virtual. Mire, el Moré Yosef no siempre ha sido solamente aquí un líder, un maestro a través de la internet. Desde que yo conozco al Moré Yosef, sé, y antes de conocerle, que él ha sido pastor de grupos, maestro Moré, de grupos físicos con los cuales ha compartido, a veces ha estado ausente en nuestras reuniones virtuales porque ha tenido que atender a hermanos que están allá en Puerto Rico, por ejemplo. Muchas veces ha estado con grupos y ese es el trabajo, hermano. No limitarnos al tema de internet. Hagamos el trabajo en función de que la obra avance a nivel físico y a nivel virtual. O sea, hay dos vertientes, dos ramas que podemos utilizar. La internet es una herramienta muy buena para todas estas cosas, pero no nos limitemos a esta herramienta por internet. Entonces, estimados hermanos, andemos en amor. Un mandamiento nuevo les doy, que no es nuevo, es el mandamiento antiguo del que siempre hemos recibido, que andemos en amor, como el Mesías Josué nos ha amado, y que el amor que nos une sea manifiesto entre nosotros. ¿Sabe también que he visto tanto en las congregaciones físicas como en las congregaciones virtuales como la AYIM, que hay gente que hiere a otros y maltrata a otros y hace que esos otros se vayan de la comunión con la comunidad? Estimado hermano, guardemos nuestros corazones y guardemos nuestras vidas de hacer esto. Hermanos, por favor, como pastor dentro de esta comunidad AYIM, les pido en el amor del Mesías Josué, si Yahweh trae a alguien aquí a nuestros servicios, si Yahweh trae a alguien a su congregación, a su comunidad allá física, como nosotros, Casa de Restauración, o nuestras congregaciones o grupos en Venezuela, allá donde usted se encuentra, en su país, aquí en las reuniones virtuales, si alguien viene porque Yahweh le trae, hermano, no lo eche para afuera, no lo maltrate, no la maltrate, no lo trate mal, no haga que se vaya, porque cuesta mucho, hermanos, atraer a alguien a la comunión con nuestra comunidad, cuesta trabajo, ¿sabe? Esas horas que se dedican, como el Moré Yosef, a enseñar y a publicar por las redes sociales como hacemos, todo lo que hacemos, el mensaje,
para alcanzar a otros y que estos otros decidan venir a reunirse con nosotros, esto son horas de trabajo, es tiempo de dedicación. Entonces, no venga usted, con todo respeto, se lo pido, a echar para afuera a esa gente, porque cuesta trabajo y porque a Yahoshua al Mashiach le costó mucho sufrimiento en el madero. Por su sangre, esa persona vino a la fe y está viniendo a la comunión con nosotros. Amémonos de corazón, démosle la bienvenida, tratemos de que se sienta bien, a gusto y que continúe. Por favor, hagámoslo para llevar mucho fruto y para que ese fruto permanezca, para que el fruto permanezca, porque de nada sirve que hagamos todo un trabajo para que la gente venga y después nosotros vengamos y los maltratemos y los echemos para afuera. Estimados hermanos, ya el tiempo está demasiado avanzado, perdónenme, les pido perdónenme hermanos del Consejo, Morey Yosef, el tiempo que he tenido que dedicar a esto, pero bueno, creo que he hecho lo que tenía que hacer. Hasta aquí dejamos por hoy entonces este mensaje, esta palabra, unidos por el llamamiento, que Yahweh pueda entonces añadir lo demás, hacer su obra, lo que hace falta. He cumplido, me he quitado de encima el peso, he transferido lo que quería decirles, estimados hermanos, y entonces, pues a continuación, lo que me resta es concluir con una oración. Pido disculpas si a alguien puede haberle ofendido con mis palabras o inquietado, no ha sido mi intención. Mi intención ha sido una exhortación para edificación de la asamblea. Recordemos que estamos unidos por el llamamiento y todo lo que hemos dicho aquí hoy debemos ponerlo en práctica. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias hoy te damos en el nombre del Mesías Yahoshua por tu palabra fiel y verdadera, por el modelo, por la enseñanza que nos das allí, y queremos, Padre, frente al espejo de esta palabra, al vernos allí, yo pienso, Padre, que nos vemos muchas veces fallos. Yo me veo fallo. Te pido perdón por mis errores y te pido perdón por los errores de todos mis hermanos en cualquiera de estos aspectos o puntos que hemos tratado, y te pido que nos ayudes a poner tu palabra por obra. El amor, el vínculo perfecto, la esencia del Padre sea en nosotros activada, porque ya fue derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, el Espíritu de santidad, y en este momento pues sea esa palabra de renovación en nosotros para que andemos en amor y entendamos la unidad en la cual debemos andar juntos en armonía por causa del llamamiento santo. En el nombre del Mesías Yahoshua, gracias te damos, Padre. Amén y amén. Mis estimados hermanos, les amo mucho en el amor del Mesías. Oremos los unos por los otros, mantengámonos en comunicación, no ignoren al otro. Trate de hacerle sentir amado, amada, de la mejor manera que usted pueda. Hágalo, hagámoslo. Hermanos, muchas bendiciones. Shabbat Shalom. Hasta una próxima.